En Lucas capítulo 6, versículo 46, en la versión BHTI, dice, es la parábola de los dos cimientos. En el 46 comienza, ¿por qué me invocan, Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Todo aquel que viene a mí, que oye mis palabras y actúa en consecuencia, puede compararse a un hombre que para construir una casa cavó primero profundamente y puso los cimientos sobre la roca viva. Cuando luego se desbordó el río y se produjo una inundación, aquella casa resistió el embate de las aguas porque estaba bien construida. En cambio, todo aquel que me oye pero no actúa en consecuencia puede compararse a un hombre que construyó una casa sin cimientos sobre el puro suelo. Cuando el río se precipitó sobre ella, se vino abajo al instante y fue grande su ruina. Creo que muchos de la mayoría de los predicadores que hemos podido tener el privilegio de hablar, ¿verdad? De las parábolas o de cómo Jesús enseñaba, hemos podido tocar este tema. Me gusta mucho una de las de cuando empieza, cuando dice Señor, Señor, porque cuando dice Señor, Señor, habla del Padre y habla de Jesús, pero habla de que le falta reconocer al Espíritu Santo. Y es cuando a veces le decimos, ¿verdad? Al Señor, nosotros cosas que a veces en un problema o en una dificultad, nosotros decimos que vamos a hacer lo que el Señor nos está diciendo, pero al final de lo que estamos pasando, nosotros hacemos lo que queremos. Y cuando habla de un río, pues te va a hablar de problemas tal vez grandes. Te puedo decir, porque vengo de un lugar de donde los ríos se desbordaban y, por ejemplo, cuando pasó lo del huracán Mitch, que fue un desastre total en mi país porque pues estacionó, ¿verdad? Varios días creo en el país. Eso causó un desastre exagerado que por consecuencia, ¿verdad? Muchos de los ríos no estaban bien resguardados para los lugares de las casas. Así que los ríos vinieron y arrasaron con todo, arrancaron todo, no dejaron nada. Y eso nos habla de nuestra vida, que si nosotros no estamos bien fundamentados y viene algo bien fuerte a nuestra vida y no estamos bien establecidos en el Señor, nosotros vamos a ser movidos, nosotros vamos a ser removidos, mejor dicho. Nosotros en la familia hemos tenido personas que se han dedicado a la construcción y yo miraba cuando se abrían los zanjos, se tiraban todos los niveles y todo. Y era alguien que escarbaban, ¿verdad? Los zanjos se hacían bien profundos y le echaban roca y la varilla y todo lo que le ponían. Y miraba yo que las casas quedaban bien y varias casas a veces se rajaban y cosas así. Pero a lo que vamos es que nosotros, cuando el Señor, nosotros clamemos a Él y vayamos a Él clamando, Señor, Señor, mira, Espíritu Santo, hagamos lo que Él nos está diciendo que tenemos que hacer. Porque en esta vida, todos nosotros vamos a pasar por situaciones muy difíciles, tan difíciles que a veces vamos a sentir que no podemos más. Vamos a sentir que queremos tirar la toalla. Vamos a sentir que de esa no salimos, que ya no la contamos para otro día más. Pero ahí es donde el Señor se glorifica en nuestras vidas. Pero ¿qué quiere Él de nosotros? Él necesita que nosotros tengamos un fundamento en Él, que esa fe esté fundamentada en Él. Porque hay muchas veces que el Señor no va a ser visible, que tal vez no lo vamos a escuchar
tan audible, que tal vez no vamos a sentir esas ganas de llorar, y nos vamos a sentir solos. El mismo Jesús se llegó a sentir así y le dijo a su padre que por qué lo había abandonado. Entonces nosotros, cuando lleguen esos momentos, estar bien fundamentados y saber que aunque vengan las dificultades, nosotros no nos vamos a mover, vamos a estar estables. Todos en muchas ocasiones hemos pasado por un sube y baja de emociones al no ver la respuesta de Dios, pero tenemos que ser pacientes, tenemos que esperar. Yo te puedo decir que por 19 años esperé una respuesta sobre algo y yo clamaba y clamaba y clamaba y pedía y pedía y pedía y pedía. Y te puedo decir que yo solo le pedía al Señor esa petición como unas 20 veces de esos 19 años que esperé, unas 20 veces, porque yo se la exponía al Señor y yo le decía, Señor, tú conoces el anhelo de mi corazón y este es el anhelo de mi corazón. Y ya después yo solo iba, ¿te acuerdas del anhelo de mi corazón? Y yo le exponía al Señor, tú conoces el anhelo de mi corazón. Dios fue bueno. Y te puedo decir que en este año, antes de llegar el Día de Acción de Gracia, Dios respondió. Eso que yo tanto pedí se pudo hacer posible porque Dios en su infinita misericordia recordó el anhelo de mi corazón. No era que Él no estuviera ahí y por qué pasó tanto tiempo, solo Él lo sabe. Pero las cosas que el Señor hace, las hace perfectas, las hace en su tiempo y Él sabe por qué las hace. Entonces, nosotros tenemos que aprender a esperar, tenemos que aprender a ser pacientes. Y muchas de las ocasiones nosotros no tenemos esa paciencia para esperar. Como hija de Dios y como conocedora de la palabra, te puedo decir que no es fácil esperar en Dios. A veces por un milagro, porque Dios responda, por la salud, por la sanidad. No sé, tantas dificultades que a veces la gente pasa. Una persona que tal vez cayó en las drogas, en un vicio, cosas difíciles que llegamos a pasar en nuestra vida. Pero déjame decirte que si nosotros estamos ahí y siempre llegamos y obedecemos y estamos firmes, no importa lo que venga, nuestra fe y la respuesta a lo que anhelamos en nuestro corazón va a llegar. Y no va a llegar ni la crecida de un río, ni el desborde de un río que nos pueda mover de ahí, porque vamos a saber que Dios está en el asunto. Yo vengo a decirte que no pierdas tu fe, que sigas pidiendo al Señor, que sigas clamando. Él conoce el anhelo de tu corazón. Él te conoce mejor que cualquier persona, porque a veces nosotros decimos, ¿verdad? Yo conozco a fulano. No, hombre, si a veces ni nosotros mismos nos conocemos, porque reaccionamos de diferentes maneras, en diferentes circunstancias, que hasta a veces hasta nosotros mismos nos asustamos, que nunca habíamos reaccionado así. Escuchemos al Señor. Hagamos lo que el Señor nos dice. Esperemos en Él pacientemente, confiados, seguros, sabiendo que Él logrará, que Él va a estar ahí y que después, tal vez como yo, después de muchos, muchos, muchos años, tú puedas disfrutar de tu bendición, de tu milagro, de lo que Él esté haciendo y puedas volver a soñar, volver a sonreír, a sentirte completo, a sentirte completa, a estar todavía más agradecido, más agradecida con Dios por sus infinitos favores y misericordias que Él siempre tiene. No dejemos que nada nos arranque de donde estamos cimentados.
hagamos ese cimiento muy profundo, pongámosle profundidad, echemos raíces profundas en Dios y crezcamos, que crezca nuestra fe, que nuestra madurez en el tiempo de espera se pueda ver de una manera visible, porque sabes cuando tú puedes disfrutar de los milagros de Dios, puedes ver la misericordia de Dios, puedes palpar, puedes estar ahí presente a la respuesta de las cosas que tú has clamado. Él está ahí, Él está ahí, Él ve tus lágrimas, Él ve tu corazón, Él ve tu necesidad. Pero una de las cosas que yo aprendí y que yo le decía al Señor siempre cuando yo pedía por esa petición era: Señor, si está en tu voluntad, así va a ser, Señor. Es empezar a madurar, que aunque el Señor no obre de la manera en que nosotros queremos que Él obre, ¿verdad? Porque no vamos a manipular a Dios, sino que Él hace las cosas y las hace a su tiempo. Podamos ver que de verdad hemos crecido y vamos creciendo en nuestra forma a veces hasta de pedirle al Señor. Tenemos que ir mostrando esa madurez todos los días, donde podemos ver manifiesta la palabra de Dios en nuestra vida, cómo nos ha ido cambiando, cómo ha ido haciendo en nosotros. Y no nos movamos, quedémonos quietos, sabiendo que esos ríos tal vez van a venir, y escuchemos la voz de Dios. Yo solo te puedo decir que a mí alguien vino, y alguien que no conozco, en un servicio, yo me hinqué, y al llegar a la iglesia yo me puse de rodillas y yo solo le dije al Señor: raras veces te pido por esto, pero recuerdo que ese domingo llegué a la iglesia y llegué con ese sentir y le di gracias por todo, y solo le dije: ¿recuerdas el anhelo de mi corazón? Y lo puse en manos del Señor. Me gustaría, le decía yo, que fuera tu voluntad hacer esto. Si no está, está bien. Ese solo es el anhelo de mi corazón. Me levanté, alguien predicó, alguien que no conozco. Creo que me dijeron que era de El Salvador, no lo sé. Voy a volver a preguntar. Una persona muy humilde trajo una palabra muy sencilla, pero creo que Dios lo llevó ahí para hablar conmigo, porque al ministrar en la noche o en la tarde fue el servicio, llegó, me ministró y dijo: el Señor dice que muy pronto vas a recibir aquello que tú le has pedido. Y va a ser en estos días, va a ser muy pronto. Luego bajamos a la iglesia, compartieron los alimentos, y esa persona bajó y dijo: el Señor me dice, dejó de comer con quien estaba comiendo y se fue donde nosotros con mi esposo y mi hija. Y dice: el Señor me dice que pronto vas a recibir lo que tanto le has pedido. Y me dijo: que no te estoy echando mentira, que el Señor lo está diciendo. Y estoy delante de Él, lo que yo te estoy diciendo. Y yo me llevé esa palabra en mi corazón y la atesoré. Y yo le dije: gracias, Señor, porque cosas materiales nunca te he pedido, porque sé que las bendiciones de Dios me van a seguir por cuanto yo busco su rostro. En el momento que nosotros empezamos a buscar a Dios, algo comienza a suceder. Las cosas se empiezan a mover a nuestro favor. Nosotros no tenemos que buscarlas. Las añadiduras van a llegar en tu caminar, y van a llegar y van a empezar a llegar y van a empezar a llegar. Y eso era algo que no era material, algo que nadie me podía dar, excepto Dios lo podía hacer.
Y no solo hablaron ahí, sino que ya antes el Señor también me había hablado, el Señor ya me confirmó. Y cuando yo lo miré, que tal vez después yo puedo compartir ese video, para mí fue algo que extraordinario, hermoso, precioso, porque cuando Dios obra en la vida de uno se queda hasta así como inmóvil, diciendo, wow, ocurrió, no me lo esperaba. Pero es que tenemos un Dios tan especial, tan bueno, tan lindo, tan maravilloso, que, que concede aquello que de verdad tú necesitas, que concede aquello que tú realmente anhelas con todo tu corazón. Y yo no sé qué has estado esperando, qué has estado anhelando, que no has visto. Y tal vez sientes que la espera ha sido larga, que los años pasan y tú no ves nada. Tú no ves ese embarazo, tú no ves esa sanidad, tú no ves esa libertad, tal vez de ataduras, de vicios, como les decía. Tú no ves que ese negocio prospera o tal vez lo perdiste. Levántate una vez más. Confía en el Señor. 19 años se dicen fácil, pero no fueron fáciles. Pero ver la mano de Dios y ver que Dios fue bueno y sigue siendo bueno para conmigo y para todo aquel que lo busca, que lo invoca, es extraordinario. Dios no ha cambiado aún en estos tiempos. Él sigue permaneciendo fiel. No dejes que ningún mal cimiento te mueva. Pongamos nuestros cimientos muy profundos, muy arraigados en Dios, muy fundamentados en la palabra. Quitemos todo sesgo, quitemos toda religiosidad y de verdad busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Y tú vas a ver que Él va a conceder los anhelos de tu corazón. Y en el transcurso tal vez de esos años te va a ir cambiando, te va a ir moldeando, te va a ir haciendo mejor, te va a ir transformando para cuando aquello que tanto le has pedido llegue, estemos diferentes para recibirlo con los brazos abiertos. Que el Señor te bendiga.